Bueno, continuando con los cursos de Margen 2024, iniciamos uno nuevo, cuyo título es Lo grupal y el lenguaje del cuerpo. En ese sentido, en esta primera unidad, lo que pretendemos hacer es una pequeña introducción acerca de la intervención de dispositivos grupales, tanto en diálogo con las ciencias sociales, el trabajo social y también la psicología. Podríamos hablar de una especie de genealogía de la intervención social dentro del trabajo grupal. En ese sentido, lo que diría que tenemos algunos antecedentes que son interesantes para tener en cuenta, algunas bases teóricas y tal vez desarrollar algunas definiciones que van a poder ver también en los apuntes del curso. Como antecedentes tenemos, podemos tomar los que tienen que ver con el trabajo social y lo grupal, las experiencias de Tomby Hall y Hull House en Inglaterra y en Estados Unidos. Esas experiencias van a dar comienzo a lo que se va a llamar el trabajo social de grupos, también como elemento de antecedente en esta materia. Se podría ver la obra de Grace Longwell Cole. Ya en 1930 su tesis doctoral tenía que ver con el tema de la importancia de la intervención grupal, y después los trabajos que son bastante conocidos de Gisela Conopa y Gertrudis Wilson. Esos serían como los antecedentes más clásicos e incluso más conocidos dentro del campo del trabajo social, tal vez no tan conocidos dentro del campo de otras disciplinas. Pero también podemos plantearnos que el por qué, ¿no? Cómo va surgiendo la cuestión de la importancia del trabajo grupal. En ese sentido yo lo vincularía con trabajos colaborativos vinculados con estrategias de ayuda mutua. Se habla también de la necesidad, que eso tiene que ver un poco con el desarrollo de la Escuela de Chicago, de pensar la grupalidad también como, como focos de investigación o como grupos de investigación, o los llamamos grupos focales. Y empiezan en la década del 30 en Estados Unidos, pero también en otros lugares, a desarrollarse estrategias grupales de distinta índole. Muchas de ellas tienen que ver con algunas formas de enfrentar los efectos de la cuestión social o los efectos de las migraciones, o analizar qué pasa con las migraciones en el caso de lo que se podría decir uno de los ítems, una de las características que marcan a la escuela de Chicago. Básicamente en ese sentido, si miramos la escuela de Chicago, diría yo que los dispositivos grupales que se van construyendo son primarios, se va empezando a trabajar en ese tema y tienen que ver básicamente con el análisis de la interacción dentro de los grupos por el foco, digamos, de atención o la mirada de atención que tenía esa escuela en función de este fenómeno. También ya entre 1937 y 1975 hay una larga, son muchos años, donde se empieza a desarrollar y con mucha fuerza el trabajo grupal y social con adultos. No olvidemos que también entre medio de 1937 y 1945 está la Segunda Guerra Mundial, que también aporta algunas interrogantes y algunas posibilidades a partir del desarrollo de trabajo grupal, tanto en Argentina como en Estados Unidos, como en Inglaterra, con distintas perspectivas y diferentes visiones. En ese sentido, se podría decir que lo grupal dialoga con la sociología, con una necesidad de percepción de la estructura social. También dialoga con la psicología, yo diría en gran parte con el psicoanálisis, buscando alguna forma de comprender aún más motivaciones y comportamientos. La psicología social se va a encargar de la dinámica de grupos. La pedagogía también va a echar mano a lo grupal en función de buscar estrategias nuevas de enseñanza y aprendizaje. La antropología va a desarrollar estrategias grupales para conocer en profundidad
aspectos culturales, y el trabajo social va a tratar de analizar, como decíamos antes, parecido o vinculado con la Escuela de Chicago, las interacciones que construyen la vida cotidiana y también el análisis, tratamiento e intervención sobre problemas sociales a través de lo que llamamos hoy dispositivos grupales. También empiezan a existir programas de recreo vinculados con, digamos, un uso terapéutico del tiempo libre, que podría ser como precursor de lo que hoy llamamos hospitales de día. También esto se podría relacionar con cómo va transformándose progresivamente la noción de salud y los cambios originados, yo diría como tema clave para mí, los cambios que va a originar la Segunda Guerra Mundial a nivel planetario y también algunos antecedentes previos a la Segunda Guerra Mundial, como fue la Guerra Civil Española. Según algunos autores, como por ejemplo Emiliano Galende, durante la Guerra Civil Española, del bando de la República, del lado de la República, que estaba siendo derrotado, digamos, por el avance del fascismo, del falangismo franquista, y que termina siendo derrotada en 1939, se van acumulando, digamos, las personas que padecen traumas de guerra, que al principio son atendidas en el 1 a 1, como se acostumbraba en aquella época, pero bueno, esta situación es desbordada y se empiezan a conformar grupos donde las personas empiezan a conversar acerca de su experiencia relacionada con los traumas de guerra. Y en ese sentido podemos encontrarnos con grupos coordinados por enfermeras y enfermeros y grupos también coordinados por médicos, fundamentalmente psiquiatras. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como decíamos, la Guerra Civil Española, como decíamos recién, en 1939, estos enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, migran hacia Francia y allí siguen desarrollando estrategias grupales hasta que llega, en poco tiempo va a llegar la Segunda Guerra Mundial, y todo esto va a reaparecer con mucha fuerza durante la Segunda Guerra Mundial, de vuelta con el tema de los traumas de guerra, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial como una estrategia, yo diría, interventiva, un poco más organizada, que va a tener que ver con los cambios que va a producir la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la importancia de la salud como derecho, la aparición de los derechos sociales, la necesidad de asistencia, sobre todo vinculada con el campo de la salud mental, y el surgimiento de nuevos dispositivos ya un poco más sofisticados, como habían aparecido en la década del 30, y en este caso sería, por ejemplo, el surgimiento de lo que van a llamarse comunidades terapéuticas. Ya en la década de los 50, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, va a recomendar las comunidades terapéuticas como modalidad más adecuada de atención. Y esas comunidades terapéuticas inevitablemente trabajaban con dispositivos grupales. Si organizamos un poco más esta cuestión, también desde la perspectiva, yo diría, más vinculada con el funcionalismo de Talcott Parsons, empieza a pensarse lo grupal como una especie de proceso socioeducativo que trata de desarrollar la personalidad, la adaptación social del individuo a través de diferentes experiencias y trabajos grupales. O sea que el campo de lo grupal también es un campo de mucha disputa política, de mucha disputa teórica, con muchísimas líneas, diría yo, pero que es realmente interesante como para verlo, para tenerlo en cuenta y sobre todo para pensarlo como estrategia de intervención. En la actualidad, lo que estamos haciendo en este primer encuentro, en esta primera unidad, es trabajar mencionando algunos antecedentes vinculados con el tema. Básicamente, también en Argentina tenemos la experiencia de Enrique Pichón Rivière, a partir de toda la grupalidad que construye su teoría de psicología social, y ahí empieza a aparecer también la idea de lo grupal como proceso,
Y ese proceso puede ser entendido también como un dispositivo de intervención, y hoy podríamos pensar ese proceso como dispositivo de intervención orientado a las problemáticas actuales, que básicamente las podríamos decir con un título grande, relacionadas con la fuerte fragmentación social que producen los efectos de una sociedad fuertemente atravesada por la lógica del mercado, y donde hay una fuerte ruptura de las solidaridades. Entonces, lo grupal podría tener o podría pensarse hoy como un dispositivo de integración, de reparación, de recuperación de los lazos sociales en función de esta fragmentación social que producen las fuertes economías de mercado que están dominando, diríamos la esfera planetaria. Por otro lado también, el trabajo social siempre estuvo presente, tratando de desarrollar distintas formas de grupalidad. Yo diría también adaptándose a las circunstancias de la época, adaptándose a los problemas de época. Hubo trabajo social y hay trabajo social vinculados con determinados problemas concretos de salud, vinculados con determinados problemas concretos relacionados con jóvenes en conflicto con la ley penal, por ejemplo, con consumos problemáticos. O sea, el trabajo social siempre estuvo presente, y se podría decir que de alguna manera fue uno de los campos precursores de la intervención grupal, por lo menos durante el siglo XX. Pero básicamente, si organizamos un poco lo que estamos planteando, los objetivos de los inicios tienen que ver con fomentar la participación social, tienen que ver con también fomentar una educación más democratizada, más igualitaria. También el trabajo social va a pensar los primeros objetivos de los inicios, relacionándolos con la socialización y analizando la socialización. Y también se va a vincular con el tratamiento y rehabilitación de pequeños grupos para modificar conductas y lograr lo que en cada contexto se considere lo normal, lo patológico o la realización personal. Por otro lado también, la visión de lo grupal como proceso implica estudios sociales, como decíamos antes, que tienen que ver con la sociabilidad del grupo, los datos las características de cada integrante. Incluso lo grupal también fue utilizado ya desde la década del 30, me animaría a decir, dentro del campo del trabajo social, como una forma de aproximación al diagnóstico social, e incluso para armar proyecciones de intervención de lo que podríamos llamar una terapéutica social o un tratamiento social. En ese sentido también podríamos tener, qué sé yo, algunas tipologías. Giselle Conopa planteaba diferentes formas de trabajo social. Esta autora empieza como a caracterizar distintas formas de intervención en lo grupal. Por ejemplo, grupos de desarrollo que están orientados a ayudar a determinadas personas con determinadas problemáticas, grupos de acción social que tienen que ver con más procesos de tipo, yo diría, comunitarios o territoriales, lo llamaríamos hoy. Y bueno, eso es interesante como para pensarlo de una idea de también cuando inicia o en los primeros años del trabajo social en este plano, la importancia de ir clasificando la finalidad de las intervenciones en lo grupal. También la importancia de la aceptación de las personas, o sea, la integración de las personas, aparece como principio básico, el reconocimiento de cada una de ellas, el reconocimiento de las acciones y diferencias de cada individuo.
Por otra parte también se podría plantear como principio básico de lo grupal, siempre planteándonos desde esta autora, la posibilitación y estímulo de relaciones de ayuda entre los miembros del grupo, casi como una autoayuda, pero un poco más dirigida y no tan focalizada en un solo problema. Y trabajo con lo que después se va a llamar con mucho más detalle procesos grupales y los propios desarrollos que cada grupalidad va teniendo en función de cada circunstancia y de cada momento histórico. Como decíamos antes, si vamos de vuelta a los inicios, nos encontramos con esto que planteábamos antes de la Guerra Civil Española, que me parece como un dato interesante, porque de ahí surgen algunos autores que van a ser muy conocidos después, sobre todo los franceses, van a como a hacer sus primeras armas o van a poner su primera mirada a esta experiencia que decíamos venía de la Guerra Civil Española y que al ser derrotada la República, bueno, se traslada a Francia a través del exilio. También ocurre con los hospitales durante la Segunda Guerra Mundial y ahí también en los hospitales se trabaja con traumas de guerra. Eh, Esto está bastante sistematizado en Inglaterra, ahí esos grupos ya son mixtos y fundamentalmente son manejados por psiquiatras, enfermeras y enfermeros. También surge la idea de trabajos con pequeños grupos vinculados con una idea de rehabilitación, ya no solamente relacionada con los traumas de guerra, y empieza a pensarse a los grupos como un elemento terapéutico, y eso va a ser más tomado por, diría yo, el campo de la psicología. Como por ejemplo la influencia que va a tener toda la psicología de Lewin, por ejemplo, de Kurt Lewin, en función del concepto de dinámica de grupos. Pero también va a aparecer Jacobo Levin Moreno, que va a ser uno de los creadores del psicodrama en Europa. Pero también, si miramos la Argentina, en ese mismo contexto ya venía hacía bastante tiempo, diríamos unos 8 o 10 años, trabajando en lo grupal, Enrique Pichón Rivière, autor que mencionamos antes y que va a trabajar con el concepto de proceso grupal, con el concepto de el libro más importante tal vez que escribe Pichón Rivière y que es definitorio en el sentido de que plantea, digamos, un punto de giro en su historia y en su vida como profesional. Se llama Del psicoanálisis a la psicología social, que implica todo un cambio bastante importante que va a mantener hasta su fallecimiento en 1974. Es conocido, digamos, la historia de Pichon Rivière, que él hace al lenguaje de hoy sería su residencia como psiquiatra en un hospital de la ciudad de Buenos Aires y ve que tiene una enorme cantidad de personas a su cargo y que la única forma de poderlos atender no alcanza con el uno a uno, sino empezar a construir, hoy llamaríamos de vuelta, dispositivos grupales. En en algunos casos los hace mediante el uso de juegos, como puede ser el fútbol, y empieza a buscar coordinadores o co-coordinadores que colaboren con su tarea en esos grupos, y lo primero que piensa y hace es trabajar con enfermeras y enfermeros. Hay una anécdota que forma parte de las leyendas que rodean a este autor, de que ocurre que un día él llega al hospital y se encuentra con que hay un paro de enfermeros. Entonces bueno, se pregunta cómo va a poder llevar adelante la coordinación de tantos grupos que ya había subdividido en función de el trabajo interdisciplinario, diríamos, con el equipo de enfermería. Y ahí él ya venía viendo que había dentro de los pacientes posibilidades de que ahí mismo ellos mismos puedan coordinar esos grupos, y ahí aparece algo bastante interesante, que es grupos co-coordinados por las mismas personas que
eran solamente hasta ese momento sujetos de intervención. Eso me parece que es un dato bastante interesante y marca la importancia, digamos, de la otredad que, como lugar de verdad, que ya va a aparecer mucho tiempo después y que va dirimir y va a plantear diferentes líneas de intervención dentro de este campo. De lo grupal han trabajado muchísimos autores y nosotros tomamos la Argentina, yo tomaría como fuertes autores a Enrique Pichon Rivière, a Eduardo Pavlovsky, a Hernán Kesselman. Hay una larga saga de autores, incluso yo mencionaría también a Mauricio Goldenberg, todos del campo de la psicología y de la psiquiatría fundamentalmente, en este caso, que Goldenberg, si bien se lo vincula más con la salud mental comunitaria, pero también desarrolla actividades en el Hospital Evita de Lanús dentro del servicio de hospital de día, y la intervención territorial o comunitaria también tiene algo del orden de lo grupal, o a veces lo grupal es necesario para esa intervención, entonces dialoga con este tema. También hasta Melanie Klein plantea lo grupal si vamos a autores extranjeros. Algunos autores toman la noción de tarea de Sartre, por ejemplo. Se mezcla, como decíamos antes, un poco la idea de funcionalidad dentro del pensamiento parsoniano. Y también lo que va a marcar mucho la década de los 60 y parte de los 70, que es la intervención de grupos y familia. Por otro lado, si miramos un poco la trayectoria argentina, diría el texto publicado en 1957, que se llama Psicoterapia de Grupo, es como que ya desde el mundo psi, llamémosle, vinculado con la psiquiatría, la naciente carrera de psicología, pero fundamentalmente era psiquiatría, esta publicación de este primer libro sobre lo grupal es el primer libro sobre grupal que se escribe en América Latina. Es un libro que posee un enfoque psicoanalítico, pero era un libro que no se dirigía solamente a psicoanalistas o solamente a psiquiatras o psicólogos, sino que estaba dirigido también a educadores, trabajadores sociales, médicos, e incluso se enunciaba como dirigido a todas las personas que estén interesadas en las relaciones humanas. Como decíamos antes, volvería a plantear el tema de el nombre de Pichon Rivière. Decíamos que inicia en los 40 su trabajo, sus primeros trabajos grupales, sus primeras capacitaciones de enfermeros, sus primeros trabajos con pacientes. También Pichon Rivière semantiza el concepto de tarea y empieza a ver otras experiencias grupales en otros lugares como Rosario. Lo que realiza Pichon Rivière es en la ciudad de Buenos Aires. Pichon Rivière también construye un marco teórico que va a llamarse ECRO, que significa esquema conceptual referencial operativo, que era como para entender lo grupal, que va a dialogar muy intensamente con el trabajo social, al punto que una de las revistas más importantes de trabajo social de la década de los 60, 70 se va a llamar justamente ECRO, tomando esas siglas que aporta la psicología social de Pichon Rivière, ¿no? Por otro lado también, dentro del crecimiento de lo grupal aparece toda la mirada institucional, todo lo que llamamos institucionalismo. El institucionalismo también está muy atravesado por lo grupal, sobre todo desde el punto de vista de la práctica. Las prácticas de supervisión son eminentemente grupales, fundamentalmente grupales, aunque puede haber supervisiones individuales, pero mayoritariamente son grupales. Y no casualmente, según algunos autores, Luró, por ejemplo, que se lo conoce mucho en Argentina en la academia cuando se estudia instituciones, Luró formó parte de ese grupo
ese primer grupo de estudiosos, llamémosle franceses, junto con Jacques Lacan, que toman interés por esta experiencia que mencionábamos antes de la Guerra Civil Española en 1939, cuando los republicanos se exilian en Francia. El caso del psicodrama es bastante interesante. Si bien en el 1957 llegan las ideas de Moreno a Buenos Aires, ya en el 58 Pavlovsky va a empezar a desarrollar lo que sería formas de psicoterapia en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, de psicoterapia grupal, que van a construir una forma de psicodrama no igual a la de Jacobo Moreno, más influenciada por el psicoanálisis, en mi opinión muchísimo más lúdica, muchísimo más creativa, tal vez muchísimo más intensa, muchísimo más interesante, donde Pavlovsky también mezcla su experiencia como dramaturgo, su experiencia teatral, su experiencia como autor, y empieza a utilizar un lenguaje teatral que casualmente también estaba siendo utilizado por Irving Goffman, ya un poco en Internados, un poco en Estigma y mucho en la presentación de la persona en la vida cotidiana, que lo va a utilizar después de que cuando Pavlovsky empieza a desarrollar esta tarea en hospitales de la ciudad de Buenos Aires. El concepto de escena temida, el concepto de entender la escena como intervención, o el espacio de intervención como si fuese una escena. O sea, la obra de Pavlovsky está llena de metáforas teatrales que son bastante útiles para pensarlo, para pensarlo grupal, ¿no? Incluso para pensar también las relaciones entre madres e hijos en el hospital de niños, por ejemplo, empieza a dramatizar determinados juegos con chicos, ya empieza a ver, fíjense, en 1958-59, la importancia de la relación entre la corporalidad y lo grupal, que hoy está así como siendo más estudiada intensamente, ¿no? Y también lo interesante de todo esto que se da en un contexto que es el contexto de la década de los 60, que es un contexto de muchísima producción intelectual, de muchísima discusión política, donde aparece la cuestión de la otredad, como decíamos antes, el otro como portador de verdad, que va a atravesar distintas perspectivas, diría yo, distintos autores. La filosofía de liberación de Dussel ya plantea eso en el 75, también lo va a plantear Paulo Freire desde la pedagogía, pero también el grupo es el otro en el sentido interventivo. Entonces, si es el otro y es portador de verdad, en el grupo está la verdad. Y desde allí lo que tiene que ver con el funcionalismo, lo que tiene que ver con la adaptación, incluso lo que tiene que ver con determinadas formas más autoritarias que eran tal vez previas a todo este proceso, se desmoronan a partir de los cambios y transformaciones culturales que se dan durante la década de los 60 y que aún persisten en ese sentido. Porque también dentro de esta perspectiva grupal va a haber un fuerte predominio de ideas de transformación social y política que van a hacer que lo grupal sea fuertemente perseguido por la dictadura militar, como también fue perseguido todo trabajo territorial. Y en ese sentido también diríamos, bueno, lo grupal vinculado, como planteábamos recién, la idea de nuevo lugar para la otredad. Eso me parece como clave. Esto sería como una primera presentación vinculada con algunas coordenadas, algunos puntos como para pensar la historia de lo grupal, que es bastante interesante y que está en muchos textos. Algunos los tenemos dentro del marco del curso. Por otro lado, si pensamos lo grupal hoy, yo diría, bueno, lo grupal hoy tiene mucho que ver con pensar lo grupal y las prácticas territoriales. Lo grupal hoy se vincula mucho con la utilización de lo grupal en lo lúdico, en lo expresivo,
en la recuperación de la historia. Entonces lo grupal con lo instrumental o con lo estratégico de la intervención, mejor dicho, tienen un diálogo, yo diría, novedoso y tal vez interesante. Pero también hoy, diríamos, si pensamos más en el siglo XXI, diría que es imposible pensar lo grupal a partir de lo que implica como desafío hacia la intervención grupal la cuestión de las nuevas corporalidades. De ahí el título del seminario que estamos empezando a compartir. En el sentido de pensar, por ejemplo, la relación corporalidad-mercado, pensar una corporalidad condicionada por el mercado, pensar una corporalidad tan condicionada que es un requisito para pertenecer, y el no tener esa corporalidad implica un posible padecimiento subjetivo. Es decir, que el padecimiento se hace cuerpo, se inscribe en la corporalidad y incluso aparece, digamos, aparece una serie de nuevos interrogantes que vamos a ir trabajando durante el curso en función de cómo pensar la corporalidad en el siglo XXI es necesariamente romper con la dualidad cartesiana cuerpo-mente y pensar eso desde una perspectiva integral, como se piensa desde la filosofía latinoamericana, incluso como es pensado por muchísimas culturas, sino la cultura eurocéntrica, que separa cuerpo-mente a partir de, como decíamos recién, el pensamiento cartesiano. En ese sentido también plantearía, digamos, la necesaria mirada a los cuerpos de la desigualdad, los cuerpos de la exclusión, los cuerpos del encierro, cómo se construyen corporalidades que no solamente tienen que ver con el acontecimiento que se está viviendo, sino con historias de vida que son pasados, son presentes y también son proyectivas o proyectadas a futuro. En ese sentido podríamos plantearnos como que la corporalidad es una experiencia biográfica que se intenta contar desde distintos trazos que se van construyendo en la trayectoria de vida de esa persona, ¿no? Para decirlo de una manera sencilla, son cuerpos que cuentan historias, pero esas historias pueden ser contadas a nivel grupal y también a nivel individual, pero pensamos que el grupal facilita esa posibilidad de encuentro. Y otra característica de este siglo XXI es la necesidad de sentir el cuerpo, la necesidad de mostrarlo, la necesidad de construir formas de identificación, como decíamos antes, para pertenecer. Y entonces en ese sentido lo corporal se transforma en un lenguaje, se transforma en una forma de decir, de una forma de expresar, de una forma de presentarse. Y de vuelta la corporalidad, esa corporalidad o esa forma de corporalidad o esa lectura que podemos hacer de la corporalidad se puede hacer más explícita, se puede hacer más asible desde el punto de vista interventivo desde la grupalidad más que desde la individualidad, aunque desde la individualidad también es posible trabajarla. Bueno, con esto hacemos una pequeña, breve introducción de nuestro seminario que vamos a trabajar con Eliana Sazzarini, y bueno, esperemos que les sea útil y nos estamos viendo.